Ya estamos de regreso. Doctor, muchas gracias. Primero que nada, a ver, para comenzar desde menos uno. El nearshoring viene fundamentalmente como proceso, consecuencia de a lo que nos enfrentamos en la pandemia, o ya tenía antecedentes previos de que se habían dado cuenta que no era conveniente las empresas globales tener sus proveedores muy lejos geográficamente. Muchas gracias, Eduardo, a ti y a todo el amable auditorio que nos escucha esta mañana. Muchas gracias. Creo que son las dos cosas, Eduardo. O sea, primero, ¿qué es nearshoring? Nearshoring es, yo voy a tratar de tener los centros de producción cerca de mis centros de consumo final. O sea, si yo soy Estados Unidos, creo que mis fábricas estén cerca de mis ciudades, de mis consumidores, pero al mismo tiempo me gustaría estar aprovechando la ventaja que pueden tener competitiva algunos países, por ejemplo, en menores costos de obra, mejores costos logísticas y demás. En ese sentido, el nearshoring ha existido toda la vida en México. Tenemos, por ejemplo, la planta Volkswagen que se ubicó en la ciudad de Puebla en los años 60. Tenemos empresas americanas de producción que llevan de 80 años en México. Eso es nearshoring y lleva toda la vida. Lo que es cierto es que desde los años, con la apertura de China que se da desde los años 70, los años 80, los años 90, muchas fábricas, muchas empresas globales decidieron trasladar su producción hacia Asia, hacia China, por los enormes costos de mano de obra, la reducción que representaba, y al mismo tiempo por las ventajas logísticas que ya existen. Habíamos inventado el comercio por contenedores que reducía muchísimo el comercio intercontinental. Entonces, esos dos factores donde se reducen los costos de logística, se pueden aprovechar los menores costos de obra, mano de obra, hacen que las empresas empiecen a mandar sus fábricas a China. A nosotros, de hecho, ese proceso nos pega muy fuerte cuando nosotros entramos con la apertura comercial del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, porque justo cuando se era la expectativa de que México se integrara completamente a Estados Unidos, incrementara nuestro desarrollo, China se abre, China entra a la Organización Mundial de Comercio, y China es un país que compite muy directamente con nosotros. Se parece mucho lo que pueden hacer los chinos con lo que hacemos nosotros, y entonces al final pues, nos terminan de alguna manera sacando del mercado norteamericano en algunos aspectos. Nuevamente, no es que México no pudiera competir, México compite muy bien en algunos sectores, sin embargo, pues esta presión de China hace que pues al final del día México no se cumplan esas expectativas en donde el Tratado de Libre Comercio pues, iba a marcar completamente la diferencia del desarrollo del país. Ahora, ¿qué sí es reciente? Lo que sí es reciente es la pandemia y algunos fenómenos que han sucedido globalmente, que nos damos cuenta que esta economía globalizada, integrada, que ha representado muchísimos beneficios para todo el mundo, con muchos retos, resulta que tiene riesgos muy fuertes. Hay vulnerabilidades muy fuertes. Y te voy a poner un ejemplo. Primero, Mm. viene un virus global y nos damos cuenta que tenemos que cerrar las fronteras y las fronteras que pensábamos que ya no existían por esa reducción de costos de logística, ahí siguen existiendo. El señor Xi Jinping, el premier, se levanta y dice, vamos a cerrar las fronteras y no hay manera de abrirlas porque pues, es un país que tiene fronteras y es un concepto que en esta era de hiperglobalización parecía que habíamos olvidado. Las fronteras existen. Otro aspecto importante, muy lamentable, pues pensábamos que con esta globalización, esta integración comercio, la única lógica de las relaciones entre los países eran las económicas. Y de pronto nos dimos cuenta que la política sigue existiendo. Y un día nos levantamos con el señor Putin que invade Ucrania. Y nos levantamos con este tipo de conflictos que pensábamos que ya no tenían lugar en este mundo tan integrado porque parecía que la lógica económica iba a primar. Y eso tiene repercusiones sobre la economía. Y nuevamente, y un tercer tema, tenemos el tema de ambiental, la crisis ambiental, que en nuestro imaginario pensábamos que era un tema de, bueno, pues a lo mejor se acaban los árboles, los polos, hay que salvar a las tortugas por los plásticos y todas estas pláticas superficiales que teníamos, y de pronto nos damos cuenta que viene, por ejemplo, por cambio climático, una sequía en este hemisferio, de pronto no llueve en el canal de Panamá y se cierra la vía de comercio parcialmente más importante del mundo y nos damos cuenta que el cambio climático va mucho más allá de esta plática superficial que teníamos y tiene repercusiones muy profundas sobre nuestros sistemas económicos. Entonces, yo te diría que la pandemia debería ser, y no sé si lo logres hacer, ese llamado de atención sobre la vulnerabilidad que vivimos como mundo y vivimos nuestra economía. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? Ujú. Y, y podemos tener dos maneras, o sea, ciertos grupos, ciertos organismos internacionales, mucha gente dice, lo tenemos que lograr con mayor cooperación, ¿no? Estos tres problemas que te acabo de decir no lo vamos a arreglar solos.
la pandemia, el programa geopolítico, todos los problemas ambientales, necesitamos mayor cooperación, necesitamos muchísimo mayor integración, y esa es algo que se está haciendo muy, muy fuerte ese esfuerzo en la arena internacional. Sin embargo, tenemos posiciones contrarias y muy en particular es la posición de nuestro vecino de los Estados Unidos, que ellos están viendo ante todos estos retos y estos problemas que están sucediendo en el mundo. Hay que ver dentro, hay que preocuparnos sobre lo que nosotros podemos hacer y hay que tener políticas que al final vuelvan más resilientes nuestras economías. Y en ese contexto es que viene el nearshoring. ¿Qué es lo que hace el presidente Trump y continúa el presidente Biden? Bueno, si nos da miedo, nos preocupa que un buen día nos cierren la frontera en China, nos da miedo que un día el presidente Xi Jinping decida tener una acción agresiva contra Taiwán, lo que tenemos es relocalizar las cadenas de valor y traerlas hacia Norteamérica. Ese es el núcleo del discurso y de las políticas que empieza el presidente Trump. Hace un par de días el presidente Biden con el presidente Xi Jinping dice, bueno, no es tanto eso, es buscar la resiliencia por estos problemas, hacer más verde las cadenas, pero en realidad esto es lo que está en el fondo, sí es el miedo a esos problemas, ese mundo que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo entra México? Bueno, si Estados Unidos no tenía esa integración y trata de salirse en ciertos aspectos de China, pues México puede ofrecer el poder sustituir, al menos parcialmente, parte de esa salida, parte de ese retiro de China de la economía norteamericana. ¿Por qué? Porque desde siempre la economía mexicana se parece mucho a las cosas que puede hacer China y tenemos la oportunidad de poder entrar en eso. Entonces es importante entender que esto viene de un contexto político, global, mucho más grande del que nosotros podemos ver desde nuestro país, pero esta situación que sin duda tiene problemas muy graves en el mundo, nosotros estamos en una posición en que nos favorece. Y ese es este contexto del nearshoring que ha estado sucediendo pues, prácticamente desde el año 2019, 2020 y demás. Bien, la sola proximidad geográfica es suficiente. Infiero cuál va a ser tu respuesta, pero de todas maneras tengo que hacerte. ¿La sola presencia geográfica, cercanía geográfica es suficiente o hay que hacer algo, entre ellos promoción económica, infraestructura, etcétera, etcétera, para garantizar que aprovechemos esta corriente, este proceso? Sí, y te imaginarás mi respuesta, Eduardo. Creo que en economía hemos pecado demasiado de tratar de tener respuestas unidimensionales. Y claro que la proximidad importa. O sea, si estuviéramos, digo, y te lo digo ahora, por ejemplo, en Sudamérica, pues hay países que podrían tener esa oportunidad, pero la geografía te mata. O sea, al final del día, la Claro, proximidad que tenemos, la frontera, es una ventaja que sí. ningún país en la Tierra tiene. Ahora, creo que hay diferentes niveles, porque la pregunta es aprovechar y aprovecharlo cómo. O sea, porque ya está sucediendo, no es un fenómeno que nos estemos imaginando, están llegando inversiones. Estados Unidos ha perdido, China ha perdido más o menos un punto porcentual de participación del PIB de Estados Unidos en participación de mercado, que es muchísimo, o sea, sí se ha retirado la participación de mercado. Esa oportunidad la ha capturado más el sureste de Asia. Es interesante entender eso, es Indonesia, es Corea, esos son los países que has capturado, vienen de una base menor, es cierto, o sea, ellos tienen menor entrada dentro del mercado norteamericano, y México ha capturado relativamente poco, o sea, imagínate, si se ha caído 100 la caída de las participaciones chinas, de exportaciones chinas en Estados Unidos, México ha capturado como 15, entonces digo, bueno, pues ¿es mucho o es poco? Es poco en el contexto global, pero para nosotros es mucho. Hay algunos analistas, y esto coincide con algunos cálculos que tenemos, que que hemos capturado representa más o menos medio punto del PIB de México. Y de nuevo, somos un país que hemos crecido históricamente menos del 2%. Entonces ahí vas viendo lo que puede representar. O sea, si es algo que está sucediendo, es importante. ¿Por qué lo estamos capturando? Porque el país sí tiene cosas que ofrecer. Tenemos un nivel de infraestructura, tenemos cierto nivel de capital humano, tenemos un entorno institucional y muchas veces menospreciamos a México desde México y no nos damos cuenta que en otros países esto no se tiene. O sea, vamos, por ejemplo, a Centroamérica, vamos al Caribe, y estas cosas que te digo en temas de infraestructura, el tema normativo, pues no lo tienen y tenemos esa ventaja para capturar. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder si no hacemos nada distinto? Muy probablemente lo que suceda es que las tensiones que existen entre China y Estados Unidos no vayan a mejorar, muy probablemente continúen y sobre todo si viene una segunda administración del presidente Trump, podrían profundizarse esas sanciones y México va a seguir capturando parte de esa oportunidad que China está dejando. ¿Hasta dónde capturarlo? Hasta lo que nos permitan
nuestra infraestructura, nuestro capital humano, nuestro normativo. Hasta ahí vamos a llegar. Queremos llegar más allá, pues esa oportunidad tenemos que aprovecharlo con lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Tenemos que invertir más, tenemos que mejorar nuestros sistemas de infraestructura, tenemos que mejorar nuestro capital humano, necesitamos tener normativas, un mejor clima de negocios, que son las cosas que ya sabíamos que teníamos que hacer desde los años 90. Ahora hay voces interesantes que están sucediendo en la arena global académica y de políticas públicas que hablan que estos procesos de desarrollo para tomarlos en cuenta sí requieren una coordinación muy importante del sector público en forma de algo que llamamos política industrial, Claro, algo de la que yo no habíamos hablado porque teníamos el paradigma de que únicamente necesitábamos reformas y abrir el tema normativo y solitas las cosas iban a suceder. Es el paradigma con el que hemos vivido en México y en muchos países los últimos 30 años. Ahora, nadie está diciendo y nadie está hablando de esa política industrial de vamos a regresar al el desarrollismo o el estatismo que teníamos en los años 70, pero simplemente es reconocer que hay cosas que el Estado hace mejor, que puede hacer que el sector privado no puede, y mucho tiene que ver con este tema de cómo coordinamos a los diferentes agentes económicos para que cosas que tengan que suceder al mismo tiempo realmente sucedan. sí, Existen estas trampas de pronto. Dice, bueno, yo puedo invertir, pero si tú no inviertes, si el gobierno no claro, pone condiciones, pues nadie hace y nadie se mueve. Y necesitas ese detonante, sí, y esa es la manera en que se está viendo ahora esa política industrial. Claramente, como tú mencionas, esta promoción activa de inversiones es una forma de política industrial, pero sí la visión que se está viendo en el mundo es no caigamos en la trampa de revivir el desarrollismo, el cepalismo de los años 70, pero sí tratar de preguntarnos muy pragmáticamente qué no hizo el Estado mexicano en los últimos 30 años, qué pensábamos que iba a suceder solo, que no sucedió, y qué podemos hacer ahora para realmente aprovechar esta coyuntura en la que estamos viviendo. ujú. Fíjate, y le voy a invitar a Ernesto para que en el siguiente bloque también tengan la libertad de aportar sus preguntas que seguramente serán muy interesantes, pero se le presenta a México el nearshoring y aparte un presidente que está agarrando a billetazos a la economía estadounidense, tiene un proyecto de reconversión energética interesantísimo. Está el asunto de las pilas y una serie de componentes que necesitan los coches eléctricos hacia donde va la economía estadounidense. Tiene también la alternativa de los microcomponentes, o sea, están dadas las circunstancias, doctor, para que pudiéramos decir, a ver, vente, a ver, vamos a hacer un segundo piso del TEMEC. Vamos específicamente a dar respuesta a tus inquietudes energéticas y a tus inquietudes en microcomponentes. Después lo incorporamos al TEMEC, pero vamos a establecer compromisos. ¿Qué necesitas? Yo te ayudo, socio y vecino, yo te echo la mano. Y eso solamente esa actitud proactiva del gobierno federal podría generar una cantidad importante de trabajos y de trabajos bien fundamentados, de buen nivel y con capacidades de mejorar sustancialmente la calidad de las familias mexicanas. Esa actitud proactiva yo no la veo. ¿Cuál es tu punto de vista? Fíjate, Eduardo, creo que es un muy buen punto. Y yo tengo por los últimos meses hemos tenido mucha interacción con socios académicos, empresariales de los dos de la frontera. Y te diría que el tema es muy complejo por una situación y la forma en que han evolucionado las cosas entre México y Estados Unidos. Claramente esta oportunidad de poder acercarnos más, integrarnos, ver las complementariedades, ver el interés que tiene Estados Unidos y podernos enganchar es la estrategia que deberíamos estar haciendo activamente. Sin embargo, la realidad es que los Estados Unidos tienen su propia dinámica. Y el primer punto interesante que deberíamos de ver, esta plática del nearshoring que estamos teniendo ahora mismo en tu espacio, que existe en México en muchos círculos, no es un fenómeno mexicano. En Estados Unidos no están hablando del nearshoring y cómo ayudamos a México a integrarse. En Estados Unidos están pensando en la repatriación de las industrias. Las piezas legislativas que mencionas, el CHIPS Act, la Inflation Reduction Act, activamente están diciendo cómo le hago para traerme las fábricas a Estados Unidos, no a México. Y ese es un punto muy importante, porque en Capitol Hill los legisladores no están pensando cómo le hacemos para ayudar a México. Ahora, Claro. y eso es un dato, o sea, eso está sucediendo, o sea, no es que hay una gran pregunta, es cómo ante esa realidad nosotros podemos engancharnos. Y ahí creo que vale mucho la pena retomar las experiencias del primer NAFTA, del primer Tratado de Libre Comercio,
estas experiencias de esos equipos negociadores, donde al final de México sí tuvo una estrategia activa, no solo con gobierno nacional, entre gobiernos, sino en los constituencies, en los grupos de interés que existían en Estados Unidos, para hacer ver la importancia. Lo que existe, esa integración real existe, realmente la repatriación total de las cadenas, como está planteada por el presidente Biden, no es realista en muchos sentidos y México tiene que complementar. Entonces, el poder hacer la tarea no solo es llegar y tocar la puerta al gobierno nacional, sino poder estrechar las fuerzas con los diferentes grupos de interés que existen dentro de los Estados Unidos que se benefician del comercio internacional para que ellos sean los que nos ayuden a poder empujar la Claro. agenda doméstica dentro de Estados Unidos. Es decir, está bien tu política industrial americana, pero México tiene que jugar un papel importante. Y te diría, como ya ha sucedido en la renegociación del NAFTA hace un par de años y en el primer Tratado de Libre Comercio, las empresas multilaterales norteamericanas son nuestros grandes aliados. Recordemos que en la negociación muy difícil del sector automotriz hace 4 años, las automotrices que tienen plantas acá en Estados Unidos eran al final las que decían, oye, un momento, no puedes cerrar el comercio dentro de México. Entonces, ese hilado fino, ese tejido fino que México lo ha hecho, o sea, México sí lo ha hecho. Al final el Tratado de Libre Comercio en el 94 no se cerró por las buenas voluntades, o sea, al final fue mucho hilado fino, mucho trabajo para hacerlo, es importante. Y te voy a poner otro punto muy importante, Eduardo, que no tenemos tan a la vista en México. Cuando renegociamos el tratado, nosotros acordamos abrirlo y renegociarlo cada 7 años. Sí. Es en 2026. En 2026 tenemos que renegociar el tratado y lo vamos a renegociar en un entorno complejo donde la agenda de seguridad y migratoria muy probablemente vayan a estar influyendo ese tipo de negociaciones. Y lo distinto que viene es que, pues de alguna manera México había logrado tener estos canales separados de comunicación con nuestro vecino del norte, el económico, el de seguridad y demás, algo que ya desapareció desde el presidente Trump y todo está sobre la mesa al mismo tiempo. Ese es el entorno que vamos a estar viviendo y es muy curioso ver, por ejemplo, que en las campañas no aparece eso. O sea, al final del día, la realidad es que lo que va a definir la próxima administración, yo te diría, va a ser esa renegociación del Tratado de Libre Comercio, la negociación y los acuerdos que siguen en materia de migración y seguridad, porque al final del día, eso es lo que va a determinar de alguna manera la relación contra los dos países más importantes de América del Norte y muy probablemente el futuro económico que sucede en México en las próximas décadas. Entonces, y es interesante porque empezamos la plática y te fijas, a ver, soy economista y no hemos hablado de economía, porque al final la Sí, economía sí. está ya muy sujeta a estas fuerzas que estamos viendo, estas fuerzas políticas, y tenemos que entender eso si queremos entender la economía. Ya no estamos hace 20 años donde todo estaba alineado, todo estaba organizado para que únicamente preocuparnos por la ganancia marginal en productividad, preocuparnos únicamente por ser competitivos. No es suficiente. Tenemos que entender bien esos entornos que están sucediendo, entender cómo podemos jugar, cómo podemos hilar fino y cómo la economía puede engancharse dentro de esos aspectos. Y es algo que debemos hacer a nivel nacional y las empresas tienen que hacer también lo mismo. Nuestras empresas no están acostumbradas a pensar en esos términos. Los departamentos de planeación estratégica de nuestras empresas en México, salvo algunas excepciones, no tienen este pensamiento estratégico. Bien, permíteme una pausa y me gustaría mucho que Ernesto pudiera intervenir en la dinámica en los siguientes 10 minutos que tendríamos después de la pausa para que enriquezcamos esta relación tan interesante que estás planteando al doctor con lo que pueda plantear y poner sobre la mesa Ernesto Félix Santos. Pues regresamos.